Buen día, mi nombre es Bertalicia Carrillo Castro. Colaboro en la Dirección de Proyectos Médicos Especiales en la Coordinación Estatal de Interculturalidad en Salud. Y hoy les voy a presentar lo que es la Cosmovisión de Salud Enfermedad del pueblo rarámuri. La cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo a cada persona, y es también la estrecha relación entre el universo y el pueblo indígena, donde ellos poseen un conjunto de ideas, creencias, lenguaje, símbolos, costumbres, opiniones e interpretación que solo el grupo cultural o la comunidad del pueblo indígena comprende. La salud de enfermedad rarámuri, las personas de la cultura rarámuri han llevado y llevan todavía una lucha sobre la conservación de los cuidados culturales, en este caso, en que a través de la historia estos han generado o se han preocupado o han luchado por esa conservación de estos cuidados culturales que tienen en su propia comunidad, y que a través de la historia estos han fomentado el aprendizaje de cada generación, y hoy en día persiguen los ideales de su cultura ante la condición humana de salud, enfermedad, de cómo ellos interpretan lo que es la salud y cómo afrontan lo que es la enfermedad. Sin embargo, cuando acuden al servicio del sistema de salud, de la medicina científica, se presenta una dificultad o un problema o una barrera que ellos acuden cuando la enfermedad ya va avanzada o ya es de gravedad, porque recurren primero a sus tratamientos o a sus remedios o a sus formas de curación de la cultura, porque creen en ellos. Y ya cuando no ven respuesta favorable, acuden al sistema de salud de la medicina científica, donde el personal de salud presenta una situación o una dificultad o o la persona interpreta la respuesta que recibe ahí, una respuesta pues no agradable a lo que imaginaba que iba a ser, que iba a resolver su problema de salud, de enfermedad. Entonces, para ello, pues surge la necesidad de la formación y capacitación al personal de salud en relación a este proceso de interculturalidad para llevar a cabo una mejor atención a la población rarámuri. ¿Para qué? Para que se brinde una atención específica, diferenciada y comprensiva. En la salud de enfermedad en la cultura rarámuri es interpretada como el estado de ánimo. Y cuando una persona rarámuri refiere que está enferma, es porque siente tristeza. En sus creencias creen que algo ajeno se introduce dentro o sale del cuerpo y causa daño. Esto se relaciona con lo que es al alma y al espíritu, según la cultura rarámuri, y genera un desequilibrio en el cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque ya no le permite trabajar como está acostumbrado día a día. Y las causas principales es por el incumplimiento o falta de algún tipo de norma moral, social o religiosa. En cada organización en cada región tienen sus propias normas culturales que desde hace tiempo o a través de la historia han ido conservando de lo que ellos creen que está bien, y de lo que está mal, y cuando la persona comete una falta, si no cumple con estas normas que están establecidas dentro de la cultura. Y también por los efectos del entorno ambiental y la mala suerte, ya que ellos le atribuyen a que el estar bien, que las cosas de su entorno estén bien, lo que es la casa, las plantas, todo lo que está lo que posee una familia rarámuri, que esté en buenas condiciones o que la cosecha se dé bien, los animales estén bien. Ellos consideran que eso es
gozar de salud y mantener un equilibrio. Y también le atribuyen a que proviene de la mala suerte, que no le haya ido bien por ese incumplimiento de esas normas morales y le atribuyen a que es un castigo de, pues, de Dios. En la cultura rarámuri existen, para lo que es la salud y la enfermedad, existen terapeutas tradicionales o médicos tradicionales, como son el remogápame, que es la persona que realiza el bautizo a través del fuego, bautizo o bendición que se realiza en los primeros años de vida a todas las personas. Y es como una regla moral de la cultura rarámuri para que se guíe por el buen camino o que siga los patrones de la cultura de una manera respetuosa y responsable. El Oguiruame, que es el sanador, que este cura a través de los sueños, la succión y se tiene una conexión con el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y también por otro lado se encuentra el curandero, que este utiliza la medicina tradicional en plantas, minerales, animales, realiza terapias. El Sipame, que es el raspador de Hikuri Bakanowi, este principalmente se utiliza en la Alta Tarahumara, en la Baja no es muy común que se utilice esto. El Sumame, que es el sobador, llamado así en la cultura rarámuri, es el que brinda tratamiento quiropráctico. El que levanta la mollera es la curandera que levanta o reacomoda la depresión de la fontanela o mollera caída, usa emplastos y realiza algunos masajes. Cada uno tiene su propia metodología o proceso por el cual esta, fo- esta, esta forma de levantar la mollera. Y las parteras tradicionales, que son las personas que tienen el parto de acuerdo a su creencia y al aprendizaje que aprendieron dentro de su cultura o de la familia. Las enfermedades desde la cosmovisión rarámuri, ellos la interpretan como que una persona se enferma cuando no están bautizados. este, eh, Casi toda enfermedad proviene de un hechizo o de un mal puesto. Es por el susto, principalmente los niños y los adultos mayores, sufren de esta enfermedad, del susto, del latido, del vaso, el embarazo, parto y puerperio, que en sí no es una enfermedad, pero en el momento del parto pone en riesgo a la persona. Entonces, es parte de. Y las condiciones del entorno, que, que esté bien todo el lugar o todo lo que posee la persona de la cultura rarámuri. Y también ante la muerte de un ser querido, ellos pues sienten tristeza, entonces eso le atribuyen a que es una enfermedad. Y los rituales y prácticas de curación que se realizan para dar solución a estas enfermedades que ellas manifiestan es el remogápame, que es que ellos creen que es muy necesario que todos estén bautizados. Ese bautizo que se realiza a través del fuego y que se realiza cuando son niños y se puede reforzar cada vez que las personas consideren necesarios o que consideren que tal persona se está orientando por el mal camino y que o se está enfermando y le atribuyen a que es por esta causa, entonces ellos recurren a realizar este tipo de ritual. El yuma, que es el ritual para el cuidado de la salud de las personas y de la comunidad. Esta puede ser de manera individual para curar a una sola persona o para curar a toda la familia o incluso para curar a todas las personas de toda la comunidad. Y también se enfoca al cuidado del entorno familiar, de todo lo que posee una familia o incluso de todo lo que hay en la comunidad, de todas las casas, de todo lo que posee cada familia o cada hogar. El Ogurueme y el Yowime, que es el sanador, que es el que se enfoca a hacer los rituales y es el raspador del Hikuri. Estos se enfocan principalmente al alma y al espíritu, a curar el alma y el espíritu, que es lo principal en la cultura rarámuri, que las personas se enferman porque se les perdió o alguien les robó una parte de su alma o de su espíritu. El curandero
es el que realiza los procedimientos. Puede ser el que cura a través de aquellos que pasan el huevo, que levantan la mollera, que soban del empacho. Y estos recomiendan remedios para el mal que identificó, ya sea se basan en lo mental, que son las creencias y las interpretaciones imaginarias que tienen de dónde proviene la enfermedad. Y también se basa en el dolor ya físico. El Omawari, estas son las celebraciones o fiestas que realiza la cultura rarámuri, que también a veces lo realiza un curandero, puede ser guiado por un curandero. Y esto es con la finalidad de, de la benevolencia, de agradecer a Dios por lo generoso que ha sido con ellos, por lo que poseen, por la cosecha que se dio o en algo que les haya ido bien. Y de lo que cosechan, ellos ofrecen, hacen una ofrenda honorable como agradecimiento. Y también estas celebraciones tienen la finalidad de pedir, de pedir que llueva, de pedir que se dé la cosecha, de pedir que la familia esté bien y de pedir cosas que ellos consideren que les va a hacer sentir bien y que va a favorecer a su salud. Y también la muerte de un ser querido. Este es un ritual que lo lleva, es una celebración que es Omawari y lo lleva un Owiruame, un curandero. Lo lleva principalmente el curandero, el Owiruame, el sanador, el que se enfoca al alma y al espíritu, ya que es la despedida y encaminar a la llegada o subida al cielo a la persona que falleció. Y en este caso se realizan 4 celebraciones, 4 rituales a las mujeres y 3 a los hombres, con la creencia de que los hombres y las mujeres poseen 3 almas, y una cuarta a la mujer por el hecho de tener el don de crear, de procrear hijos. Y en resumen, lo que es la salud y enfermedad de la cultura rarámuri, pues están como terapeutas, está el Oguirúa, Sipame, Sumame, que levanta la mollera, y la partera o el partero. Y en las manifestaciones de la enfermedad están el que no estén bautizados, el susto, el hechizo, el mal puesto, el latido, el embarazo, parto y puerperio, condiciones del entorno y ante la muerte de un ser querido. Y para la curación de estas manifestaciones, realizan los siguientes rituales o hacen uso de lo que es la herbolaria, que la mayoría de los curanderos lo utiliza y todas las personas, y la mayoría tienen conocimiento en las plantas básicas que son para curar. Y esto se van aprendiendo pues de generación en generación, se transmite este conocimiento. Entre ellos pues es el ritual que les mencioné, que el Remogápame, el Yumari, el Owiruame y Omawari. Y ya como interpretación a la medicina científica, ellos todo esto lo interpretan como la tristeza, que existe el dolor muscular. La mayoría de las personas presenta siempre dolor muscular cuando están enfermos. También le atribuyen a que existe un desequilibrio en el estado de ánimo y también presentan un estrés por esa imaginación de los acontecimientos, de cada suceso o cada enfermedad, cada síntoma o cada malestar que presenten. Ellos le atribuyen a que proviene del hechizo, del mal puesto o del susto, o que no estén bautizados. Entonces es más imaginario toda enfermedad o todo el malestar que presenta la persona de la cultura rarámuri. Y todo esto va enfocado todas las curaciones van enfocadas, y la enfermedad van enfocadas al alma y al espíritu. Y es por lo cual enferman y a lo cual tienen que recuperar para recuperar ese equilibrio pues en sí, en el cuerpo, en la mente y el espíritu. Entonces es por ello importante cómo la interculturalidad participa en o de qué manera se puede enfocar en estos aspectos de lo que es la salud y enfermedad, y que esto es posible abordar
al tener una referencia de la población indígena a la cual se brinda la atención. En este caso de la cultura rarámuri, al conocer toda la cosmovisión que es la salud y la enfermedad y aquellas prácticas que utilizan para el cuidado de la salud. Y la vinculación de ambos sistemas de salud para contribuir a este proceso intercultural dentro de este sistema de salud, donde estén presentes los límites entre la medicina científica y la medicina tradicional, porque la interculturalidad no implica adoptar prácticas de uno o del otro, sino que cada quien realice sus prácticas de manera autónoma y respetuosa a la práctica de cuidado o atención a la salud que cada uno aplica. Sí, pero sí implica la interculturalidad, esa comprensión y más del sistema de salud, que es la medicina científica, ya que es universal y es el que tiene la responsabilidad de velar por la salud de la población y eso, mantener esa interacción que es parte de este proceso intercultural, de mantener esa interacción y en este ámbito de la salud, pues de los cuidados, de cómo la persona rarámuri ve este proceso de salud-enfermedad y cómo adaptar esas interpretaciones al sistema de salud, más que de adoptar esas prácticas o de uno o del otro, ya que los dos tienen la misma finalidad, pero con la única diferencia de que la medicina científica es universal porque las personas lo estudian, lo llevan una misma orientación de cada disciplina. Y la medicina tradicional, esta es muy diversa porque cada cultura tiene sus propias formas de llevar a cabo, es muy particular y única de cada cultura, como es el caso de la cultura rarámuri, tiene su propia forma de llevar a cabo este proceso de salud, de enfermedad y de cómo interpreta este proceso. Y pues los dos tienen la misma finalidad, ya que van enfocados a cuidar a la salud de la persona. Para ello, dentro del proceso intercultural también implica que pues la persona tiene y ejerce el derecho de la autonomía y a la libre determinación, lo cual implica que la persona puede decidir hacer uso del medio de curación o ambas formas, ya sea de la medicina científica o de la medicina tradicional, ya que ambas tienen la misma finalidad de curar a la persona, de hacer el bien a la persona. Pero en este caso la persona es la que decidiría si hacer uso de la medicina tradicional o de la medicina científica. Y de esta manera estaríamos contribuyendo a que hacer valer el derecho o lo que establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas y las demás leyes que se mencionaron en el tema anterior. Entonces, la interculturalidad en salud también implica conocer los conceptos que hacen referencia a las manifestaciones de la enfermedad en la población indígena e identificar la similitud como sinónimo del concepto en la medicina científica, para saber que se hace referencia a una misma condición y realizar la interpretación desde el ámbito clínico u hospitalario y comprender la salud-enfermedad rarámuri, que es en sí muy similar, solo que se expresa en otras palabras. Y eso implica la interculturalidad, el conocer, el comprender el porqué de las cosas, el de por qué los comportamientos, el de por qué dicen, se refieren a tal cosa. Aquí les tengo un ejemplo como es eh, en la cultura rarámuri, la manifestación que ellos, o la enfermedad que ellos llaman TIDO. Es similar a lo que es la gastritis, porque el latido en la cultura rarámuri es cuando presentan un dolor en el epigastrio o sienten reflujo o sienten este, un vacío en el estómago y falta de apetito. A veces en ocasiones se presenta hasta diarrea y esos síntomas van complicando esta manifestación. Y sería pues similar a lo que es una gastritis o una colitis, o ya el médico determinará o sabrá más o menos
de qué es lo que está hablando la persona y le daría la libertad de expresarse a la persona eh, de una manera autónoma a la forma en que ella comprende su enfermedad y el ser comprendido por un personal de la salud que diga, ah, es que yo tengo latido, sin necesidad de decir, porque se les dificulta mucho decir, no, es que tengo reflujo. A lo mejor no sabe cómo se dice reflujo. En Tarahumara ellos sí lo dicen, pero en el español ellos no conocen cómo se dice eso. Entonces a veces existe esa inconformidad de que van a los hospitales y que no se les comprendió porque dicen, es que me dieron nada más paracetamol porque no supe decir lo que tenía. O tuve que inventarme que me dolía la cabeza porque ya estaba ahí. O porque me iban a regañar si iba y pues ya estaba ahí y no decía nada. Entonces, regresan a sus casas con la misma, manifestación, nomás porque no supieron, cómo, pues, cómo manifestar eso que sentían. Entonces, yo creo es importante comprender esta parte, las interpretaciones de ambas partes, y pues el interés es más del profesional de salud hacia la cultura rarámuri, no que la cultura rarámuri, entienda estas interpretaciones. Y como les mencionaba anteriormente, que qué padre fuera que una persona rarámuri, se le diga, ah, es que estás enferma de latido. A lo mejor en primer momento se va a sorprender, pero se va a ir contento sabiendo de dónde o cómo es su enfermedad o qué es lo que implica su enfermedad. Entonces aquí surge lo que es muy importante dentro del sistema de salud, el diálogo intercultural, que es lo más principal del enfoque intercultural. Y para que esto funcione de manera eh, bien, eh, pues debe tener una interacción con el gobernador indígena y terapeutas tradicionales. A través de la promoción a la salud, se aplica esto del diálogo intercultural, pero no es muy favorable. Por eso de que se usan a veces términos que la persona rarámuri no conoce o porque la forma en que se expresa pues en el español y que ellos no alcanzan a comprender lo que se les está diciendo. Entonces, esto es una forma muy práctica de hablar, de mantener una interacción con el gobernador indígena y los terapeutas tradicionales o simplemente con el gobernador indígena, ya que ellos lleven el mensaje a la población de una manera sencilla, donde nada más se le haga la invitación de que deben de acudir desde el primer momento que presenten síntomas a la atención médica en una clínica o a un lugar más cercano pues, que ellos puedan acudir y a su vez hacer uso del cuidado tradicional, pero desde un primer momento para evitar eso de que acudan al hospital ya cuando la enfermedad es grave, aún así teniendo en sus creencias que la enfermedad proviene de un hechizo. A lo mejor esa forma sí se tiene que modificar, o sea, con respeto a sus creencias y a todo lo que es su cultura. Y se está respetando porque se va a hacer uso de la medicina tradicional si así lo requiere, pero se debe hacer nada más esa invitación de que en primer momento acuda a la cu- al hospital o a la clínica o en sí a la medicina científica para entre los dos realizar esa prevención de la enfermedad y evitar esas formas de que cuando ya está la enfermedad grave recurran y que dificulta la atención del personal de salud y tanto de la persona que tiene que salir de su comunidad y ir y transportarse a otro lugar con donde la conoce y todos los problemas pues que la mayoría yo creo ya conocemos estas situaciones a los problemas a los que se enfrenta la población rarámuri y también el profesional de salud, porque es también difícil para brindar una atención como quisieran, pero pues no se puede por estas situaciones. Ya finalmente, finalizo
con este escrito de Portocarrero en el 2004 que dice: mientras el silencio mata, la comunicación cura. Es el diálogo abierto que se abre el horizonte del futuro. Entonces, el diálogo intercultural es muy importante dentro del sistema de salud para la funcionalidad de este enfoque de interculturalidad en salud y que se dé pues una atención comprensiva y empática con la cultura de Rarámuri. Mate Tarabá, Chirierabá, muchas gracias.